No sé si a usted alguna vez le ha pasado que hemos orado al Señor por algo en especial. Le hemos clamado, hemos llorado, hemos hecho ayunos, vigilias, hemos estado en muchas actividades de la iglesia pidiéndole al Señor que nos conceda una bendición, que nos regale el tener una casa propia para podernos librar de un arriendo, para tener una libertad financiera. O muchas veces le oramos al Señor pidiéndole que nos conceda el tener un negocio propio, un emprendimiento, lograr establecer una empresa, forjar una economía. Y en otras oportunidades también se le ha pedido al Señor que nos conceda una buena esposa o un buen esposo, tener un bonito hogar, formar una hermosa familia cristiana. Y llega el momento en que el Señor nos da esas bendiciones que nosotros le hemos pedido y nos concede las peticiones de nuestro corazón. Entonces llegan todas estas bendiciones y lamentablemente muchas veces estas bendiciones terminan robándonos la bendición. Hay un ejemplo bíblico sobre esto que está en Lucas 14, donde dice el Señor Jesús por allá en el versículo 16 que un hombre hizo una gran cena y este hombre llamó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: venid, que ya todo está aparejado. El versículo 18 dice: y comenzaron todos a una a excusarse. El primero dijo: he comprado un terreno y es necesario salir para verlo. Te ruego que me excuses. Mire estas palabras de este hombre: te ruego que me excuses. ¿Qué pasa allí? Que él consiguió su terreno donde construir su casa, una tierra. Justo cuando le llegó la invitación, le llegó también la llamada de que tenía que ir a recibir las escrituras de esa propiedad. Tal vez le dijeron que tenía que ir a recibir las llaves de ese apartamento, como nos ha pasado a nosotros. Vea, lo llamamos para que venga por las llaves de su apartamento, que ya se lo vamos a entregar. Ese apartamento soñado, anhelado, por el cual tanto oramos al Señor. Eso le pasó a este personaje bíblico. Justo cuando le llega la invitación de ir a esta cena tan importante, le llega también la notificación de que tenía que ir por las escrituras o por las llaves de su propiedad. Entonces obviamente pues podemos decir que tenía una excusa muy válida. Le dieron la invitación a otra persona y la otra persona le dijo: compré 5 parejas de animales de trabajo y ahora debo ir a probarlos, por favor discúlpame. A diferencia del otro que consiguió el terreno, la casa de sus sueños, este logró iniciar su emprendimiento, logró iniciar su empresa. Por fin le llegó esas 5 parejas de animales, como en ese tiempo llegarle la maquinaria de confesión, llegarle en sus carros, sus motos o su herramienta o su equipo de trabajo, todas las cosas que se necesita para empezar su empresa, ser su propio jefe, su emprendimiento. Y justo cuando le hacen la invitación de ir a aquella cena tan importante, el hombre dice: en este momento me llegó estas cosas para ensayar y no puedo ir. Luego más adelante se invita a la tercera persona y dice que este no pudo ir porque acababa de casarse. Si miramos dentro del contexto bíblico de aquel tiempo, casarse en aquel tiempo era algo muy anhelado. Vemos personas que llegaron a esperar como Jacob hasta 14 años para poder tener esta mujer a su lado. Entonces en este tiempo bíblico casarse era algo muy anhelado, ya que no se podía convivir con la doncella antes como se hace hoy en día. Primero tenían que casarse para poder estar con ella. Entonces
podemos imaginarnos la espera de este hombre y de esta mujer con el deseo de casarse, de por fin disfrutarse el uno al otro, de celebrar la boda de sus sueños, formar su hogar. Y justo cuando este hombre por fin se casa, le llega la notificación de ser invitado a aquella cena tan importante, pero pues él dice: ¿cómo me voy a ir para esa cena si acabé de casarme? Pues estaba esperando esto desde hace mucho tiempo. No pudo ir también. Podemos decir que también era válida su justificación o su excusa, digámoslo así, su excusa, que es el término correcto, y por esto tampoco fue. Para ir concluyendo, ¿qué sucedió? Que ninguno que recibió la bendición fue a aquella cena tan importante. Y ya el hombre enojado, el dueño, el que los había invitado, dijo: pues vayan, inviten a los pobres, a los lisiados, a los enfermos, y tráigalos, porque los que habían sido invitados primero no quisieron venir. Y resultaron yendo los pobres. ¿Por qué fueron los pobres? Porque ellos sí tenían hambre, ellos sí tenían deseos, ellos sí estaban necesitados de poder participar de esta cena tan importante, y terminaron gozando los que no estaban en la lista, y los que sí estaban en la lista se perdieron de esta gran bendición. ¿De qué está hablando el Señor Jesús allí? Esta cena es precisamente esa cena que se va a realizar cuando termine la gran tribulación, iniciando el milenio. Y prácticamente es una cena que incluye los que ya realmente alcanzaron salvación. Entonces, en sí, esta cena lo que nos está hablando es de los que alcanzaron salvación. Y es lamentable ver hoy en día cristianos que por estar detrás de las bendiciones están poniendo en riesgo la bendición. Que un día le lloraron al Señor por un empleo, por un hogar, por una casa, por lo que sea, una empresa, y ya no tienen tiempo ni de orar, ya no tienen tiempo ni de ir al culto, ya no tienen tiempo de leer la Biblia, ni de participar en la evangelización. Prácticamente su tiempo se lo está absorbiendo el pagar esa casa de sus sueños, se lo está absorbiendo el que esa empresa crezca. Se dedicó, fue a una mujer, a unos hijos. No sé, cada uno de los que escucha esto tal vez puede identificarse en qué le oró y le clamó al Señor con muchas lágrimas. Y Dios se lo dio como una bendición, pero esa bendición terminó poniendo en riesgo la bendición principal, que es la bendición de la salvación. Me llama la atención que los que lograron ir y participaron de esta fiesta fueron los hambrientos. Y es que cuando nosotros perdemos el hambre y no dejamos de sentirnos necesitados de Dios, eso es muy peligroso. Me acuerdo del caso de Marta y María. Cómo es que Marta y María tienen a Jesús en su casa, al Dios manifestado en carne, y Marta, por estar preocupada en los quehaceres terrenales, en las cosas terrenales, no alcanzó a entender la bendición que tenía en su casa. Y la pregunta mía es: si Marta se hubiera sentado a los pies del Señor Jesús como lo hizo María, ¿quién hubiera lavado los pies de ellos? ¿Quién hubiera preparado el dormitorio o las camas para que ellos durmieran? ¿Quién hubiera hecho la alimentación para, por ahí 15 personas habían allá, porque era 12 discípulos, el Señor Jesús 13, Marta y María 15, y si por ahí estaba Lázaro, podemos estar hablando de unas 16 personas. Entonces había que hacerle de comer a 16 personas, preparar dormida para 16 personas. Y Marta estaba dedicada haciendo estas cosas, muy importante, por cierto, muy importante. Y mientras que María sencillamente se sentó a los pies del Señor a escucharlo hablar, y fue donde Marta no aguantó y explotó, porque todo nos ha pasado. Cuando nos toca trabajar en compañía y uno ve que la otra persona se está como relajando, como que se está haciendo el que no es con él, uno se empieza como a enojar. Eso da como impaciencia, a veces hasta impotencia.
Y Marta se enojó y fue y le dijo, bueno, Señor, dígale que me ayude pues, que es que esto es mucha tarea para mí. A lo que el Señor le dijo, Marta, Marta, afanada y preocupada por muchas cosas. Y llega el Señor y dice, una cosa es necesaria. Y María ha escogido la mejor parte, la cual no le será quitada. Entonces ahí hay una diferencia entre lo bueno y lo mejor, ¿cierto? Entre lo bueno y lo mejor. Lo que estaba haciendo Marta no era malo, era algo bueno, pero lo que estaba haciendo María era mejor, porque para María se detuvo las obligaciones, se detuvo las preocupaciones, y lo más importante era estar a los pies del Señor, aprovechando ese momento, esa oportunidad. Entonces nosotros tenemos que empezar a entender eso. Lo que estamos haciendo por querer sacar una empresa adelante, querer sacar un hogar adelante, conseguir una casa propia, bueno, una cantidad de cosas, hacer una carrera, hacer un estudio. Todas esas cosas son buenas siempre y cuando esas bendiciones no pongan en riesgo la bendición de la salvación, la bendición de estar en la cena con el Señor allá para entrar a una eternidad. Entonces, mis amados hermanos, amigos que escuchan, quiero dejarles este pensamiento para que por favor pongamos en una balanza las cosas. Que las bendiciones por las cuales le clamamos tanto al Señor, por esos hijos, por ese estudio, por lo que sea, usted sabe, que esas bendiciones no pongan en riesgo la bendición de la salvación, al punto de descuidarnos en la oración, en la lectura, en la búsqueda de Dios. Estas cosas son buenas, sí, claro que sí, pero hay una cosa que es mucho, mucho mejor, y es estar en la eternidad con el Señor Jesús. Todo acá es pasajero, es momentáneo. Entonces, por favor, no nos descuidemos. Les amo mucho, paz de Cristo. Me despido de ustedes, su humilde servidor, Juan David Vanegas.